Estás a punto de escuchar una de las historias más macabras de brujería, donde el tamaño sí importa. Abracadabra, patas de cabra, te quedarás conmigo hasta que se acaba. Sin más preámbulo, iniciemos el relato de brujería. Conocí a Gerardo cuando yo tenía 18 años y él 23, ingeniero civil, con un auto nuevo y una sonrisa lista para convencer a cualquiera. Yo apenas terminaba mis estudios de cultora de belleza, sostenida por el esfuerzo humilde de mis padres. Nos casamos jóvenes, él con sus planos y yo con mis primeras clientas. Poco a poco, con el paso de los años, mis tijeras comenzaron a cortar no solo cabellos, sino también caminos. Abrí un salón, luego otro, y después tenía 4 sucursales, que me dieron un nombre respetado en mi ciudad. Lo curioso es que mientras mi negocio florecía, Gerardo parecía sentirse cómodo bajo mi sombra. Él decía que me apoyaba, y sí lo hacía, pero era evidente que el peso económico del hogar recaía sobre mí. Tuvimos 2 hijos varones con 2 años de diferencia, y durante 14 años de matrimonio creí que la estabilidad era suficiente, hasta que una madrugada, mientras dormía, con la tranquilidad de quien piensa que la vida está en orden, recibí un mensaje de teléfono. Era una mujer que decía ser la novia de Gerardo, que ya era hora que yo supiera la verdad, que tenían 3 años de relación y que él pensaba dejarme. Inmediatamente lo desperté y le mostré el mensaje de texto. Él me dijo que era mentira, que me amaba solo a mí y que seguramente era un número equivocado. Entonces abrí las fotografías. Ahí estaba él, con una mujer en paños menores. Le dije que quería el divorcio y que se fuera de la casa de inmediato. Él me lloró y me suplicó, incluso me prometió ser mejor. De haber sido por amor, quizá habría dudado en perdonarlo, pero en el fondo siempre supe que lo que realmente lo movía era el interés. No era mi compañía lo que extrañaría, sino la comodidad que se le estaba desmoronando entre las manos. Durante meses intentó convencerme de volver, pero no directamente a mí, sino a través de mis hijos. Les repetía que me amaba, que estaba arrepentido, que si yo aceptaba su regreso, él sería otro hombre. Yo le pedía una y otra vez que no los metiera en el medio, que no usara sus emociones como moneda. Pero él continuó, con esa suavidad peligrosa que tienen los hombres que saben manipular. Incluso llegó a decirles a mis hijos que si el divorcio se concretaba, sería por mi culpa, porque yo era una mujer rencorosa, que no tenía bondad, que me negaba a perdonarlo, porque me gustaba guardar resentimientos. Les pintó una historia donde él aparecía casi como una víctima, y yo, como la mujer dura, que no quiso salvar a la familia. Y aunque yo sabía la verdad, ver cómo él trasladaba su falta a mis hombros fue el primer aviso de que algo en él ya no tenía límites. Ese fue el momento en que entendí que no solo había traicionado nuestro matrimonio, estaba intentando reescribir nuestra historia a su favor. Cuando por fin entendió que ya no regresaría a casa, aceptó firmar el divorcio, pero no sin pedir su precio, 200,000 pesos por su aportación a la casa. Así que yo, ya en la desesperación por divorciarme, se lo pagué. A veces una mujer compra su libertad con lo que tiene, aunque le duela. El verdadero problema no fue el divorcio, fue lo que vino después. A pesar de que vivía con otra mujer, porque sí, Gerardo se fue a vivir con su amante, nunca dejó de regresar a mi casa. Entraba como si fuera suya. Yo le echaba y él volvía. Mis hijos, que lo amaban, le dieron llaves sin consultarme, convencidos de que también era su casa. Y entre la rutina, la costumbre y la manipulación, mi ex marido cruzaba mi puerta a cualquier hora, con la tranquilidad de quien cree que sigue siendo dueño de algo que ya no le corresponde. Llegaba cuando quería, se preparaba café, usaba mi sala como si fuera suya. A veces encontraba la comida lista porque él había llegado desde temprano a cocinarla.
Se comportaba como si todavía fuera parte de un matrimonio normal, y mientras él reconstruía su vida con la otra mujer, la mía seguía atrapada en un ciclo que no podía romper, porque siempre estaba en mi casa. Honestamente no era que quisiera tener un novio. Yo quería paz, quería orden, y también, ¿por qué no decirlo?, quería un alejamiento de su persona. Verlo me hacía mal, me hacía daño. Sí podía ver a mis hijos, pero yo no la quería en mi vida. Fue en ese punto, cuando estaba cansada, agotada y sintiéndome intrusa en mi propia casa, que cometí el error más humano y peligroso: buscar una solución fácil, una ayuda mínima, algo pequeño para recuperar la paz que yo necesitaba en mi vida. Así llegué con una señora que hacía cortes con velas, y fue ahí, justo ahí, donde todo empezó. La señora me dijo que el corte sería sencillo, una cosa mínima, según sus palabras. Sacó 2 velas alargadas, una negra para él y una blanca para mí. Las colocó frente a mí y me dijo que las iba a trabajar, hacer lo necesario para que funcionara, y que me avisaría en cuanto finalizara el ritual para que yo estuviera enterada, que no me preocupara, que aquello no era una brujería fuerte, que no traería karma, que solo sería una pequeña brujería inofensiva. Y yo, ingenua, agotada y necesitada de un respiro, acepté. Me aseguró que haría la velación esa noche, que ella haría el corte y que yo no tendría que preocuparme por nada. Ese fue mi error más grande, pensar que lo pequeño no dejaba huella. Cuando por fin me llamó para decirme que el trabajo estaba hecho, sentí una ligereza que no sabía que extrañaba. Era como si me hubieran quitado un peso del pecho. Creí, de verdad creí, que todo había terminado, y por un tiempo parecía cierto. Mi exmarido dejó de visitar la casa, dejó de mandarme mensajes personales, de asomarse a cualquier hora. A pesar de estar divorciados y que él ya tenía pareja nueva, aún seguí insistiendo en que debíamos regresar. Yo sabía que no era por amor, sino era su desesperación monetaria. Y así, menos lo iba a querer. Así que cuando de la nada desapareció de mi rutina, respiré por primera vez en meses. Pensé que ese corte había sido la solución que yo necesitaba. Pero la tranquilidad se esfumó a los 2 meses. Entró como si nada hubiera pasado, caminando por mi sala con esa autoridad que ya no tenía. Yo me planté firme, le dije que no podía seguir cruzando la puerta de mi casa como si todavía fuera suya, que ya tenía su hogar, su vida, su mujer. Pero mi exmarido no se inmutó. Dijo que los hijos eran suyos y que por ley le correspondía estar ahí, que él daba su dinero de la manutención. Yo le respondí que sí, efectivamente, sí lo daba, pero si lo veía bien, yo aportaba más, y aun si no fuera de esta manera, la casa ya no era suya. Ahí fue cuando la máscara se le cayó. Se puso agresivo, me dijo que yo lo había conocido por las buenas, pero que ahora lo iba a conocer por las malas. Buscó abogados para pelear la patria potestad de nuestros hijos, que eran menores de edad. Me pedía dinero diciendo que yo le debía y que cuando estábamos juntos yo lo mantenía, y que ahora quería recibir su pensión. Y lo más duro no fue el pleito, sino cómo empezó a retorcerles la mente a mis hijos. Les llenó la cabeza de ideas, de que yo era injusta, que lo quería sacar de sus vidas, que lo despojé de su casa, que yo era rencorosa y que no tenía bondad en el corazón. Los volvió sus aliados silenciosos, pequeñas extensiones de su versión manipulada de la historia. Y así, poco a poco, mis propios hijos empezaron a verme distinto, con una distancia que jamás había sentido en ellos. Incluso llegaron a reprocharme que por mi culpa su padre se había ido con otra mujer. Yo, harta, dolida y cansada de ser la villana en un cuento que no escribí, les mostré los mensajes. Les enseñé las fotografías, las pruebas, las conversaciones. Pero aún así,
Ellos estaban ciegos, atrapados bajo el hechizo emocional que él sabía proyectar desde siempre. Fue cuando entendí algo que dolía más que cualquier traición. Ese corte pequeño, esa brujería sencilla que me había prometido la bruja, no había servido para nada. Había calmado la superficie, pero por debajo, el agua seguía moviéndose con una fuerza que yo ya no podía detener. Y así, con el orgullo hecho polvo y el corazón hecho trizas, decidí regresar con la bruja. Le expliqué que mi ex había regresado de nuevo, exigiendo cosas, incluso hasta dinero, a pesar de que ya no estábamos casados. Ella suspiró, como quien reconoce un trabajo incompleto, o uno que empieza a pedir más de lo que se le había dado. Me dijo que necesitaba hacer otro ritual, uno más acorde a la fuerza de la situación, algo un poco más fuerte, algo que no fuera un simple corte con velas. Me explicó que ese tipo de energías no se rompen con una sola intención. Hay lazos que no se cortan tan fácilmente, me dijo. Y entonces vino la parte que yo temía, el costo. Me señaló que este ritual requeriría de materiales distintos, trabajo nocturno, ofrendas y tiempo, y que por eso tendría un precio mayor. Yo escuché, sintiendo ese nudo en la garganta. Sin embargo, estaba tan desesperada que acepté. Pensé que si hacía un trabajo mayor, mi ex me dejaría en paz. Antes de iniciar el ritual me dijo que tenía que leerme el tarot de nuevo, porque sentía que venía muy cargada. Incluso cuando entré a su consultorio, de la nada empezó a eructar. Decía que eso le pasaba cuando una persona tenía mucho daño espiritualmente. Cuando me empezó a leer el tarot, la primera carta reveló un conflicto profundo, representado por un hombre cuya sombra se extendía mucho más allá de su figura. En cuanto la imagen apareció, sentí un golpe seco en el pecho. Era la energía de mi ex, innegable, oscura, torcida. La segunda carta mostró a una mujer mayor, rígida, con el rostro pétreo y un aura pesada. No era la amante, era otra presencia conocida. Una mujer que siempre había sentido que tenía algo en mi contra. Era la madre de mi ex. Esa mujer nunca había ocultado su desprecio hacia mí, y ahora el tarot mostraba su mano metida en cosas mucho más oscuras y ruines de lo que yo había imaginado. La tercera carta era la más inquietante. Representaba la envidia, un símbolo que traía consigo una advertencia clara. No era solo rencor, era ambición disfrazada. Juntos, mi ex y su madre habían trabajado para debilitarme espiritualmente, para cerrarme mis caminos y sobre todo para quitarme lo que más amaba, mis hijos y mi estabilidad económica. Al terminar la lectura, la bruja juntó las cartas y me dijo que ya sabía lo que debía de hacer. Su mirada transmitía una especie de resolución silenciosa, como si hubiera encontrado el hilo exacto que desataría todo ese nudo. Aseguró que el ritual funcionaría y que era el camino correcto. Yo, agotada y con el corazón hecho trizas, acepté sin cuestionar. Ya no buscaba venganza, buscaba paz y respirar, volver a sentir que la vida no estaba en mi contra. Me dijo que le dejara cierta cantidad para comprar las cosas. Yo se la entregué sin titubear, y me dijo que en cuanto llegara a casa, llamara a un cerrajero y cambiara las cerraduras de las puertas que daban a la calle, y que no les diera las llaves a mis hijos, y que después regara el líquido que me iba a dar por todas las partes de mi casa, incluido el jardín. Llegué a casa con esa mezcla de cansancio y tensión que uno arrastra después de lidiar con energías ajenas. Aún así, seguí al pie de la letra las instrucciones que la bruja me había dado. Lo hice con rapidez, casi con urgencia, antes de que mis hijos regresaran. Ellos estaban en clases de karate, así que la casa estaba completamente vacía. A las 8:30 escuché el motor del carro de Gerardo. Estaba acercándose. Cuando se estacionó, mis hijos bajaron corriendo y entraron a la casa. Él se quedó unos pasos de la puerta, esperando, como si aún creyera que tenía derecho a caminar dentro de mi hogar. Me acerqué
y firme le extendí la mano para bloquearle el paso. Le dije que no tenía nada que hacer ahí. Mis hijos se iban a bañar y luego a dormir, y que ya no era horas de visitas. Su reacción fue impulsiva. Quiso avanzar, quiso poner un pie adentro a la fuerza, empujarme a los límites, pero algo invisible lo frenó. Vi cómo su cuerpo se tensó, como si hubiera chocado contra una pared que no veíamos. Movió la cabeza con frustración y se dio la media vuelta. Cuando se subió al auto me volteó a ver y me gritó que yo era una desgraciada, y posteriormente se marchó. Les preparé la cena a mis hijos, los observé comer y luego los vi irse a dormir. Cuando la casa quedó completamente quieta, me senté un rato en el comedor a revisar cuentas del negocio. Había números que no me cuadraban, gastos que no recordaba haber hecho, y el dinero que tenía físicamente tampoco cuadraba. Era como si alguien se hubiera llevado dinero sin que yo lo notara. Después de un rato apagué la luz, cansada, y me acosté a dormir. Al día siguiente empecé con la rutina: levantar a los niños, prepararles el desayuno, dejarlos en la escuela. Después fui a hacer un poco de ejercicio para despejarme. Regresé un poco más ligera, sinceramente, sintiendo una paz en el interior. Pero esa paz duró apenas unos segundos. En la entrada estaba Gerardo, tratando de abrir la puerta como si nada hubiera cambiado. Retorcía la cerradura, tiraba la manija, empujaba la puerta sin entender por qué no se abría. No tenía la llave nueva, así que le resultaba imposible entrar. Yo reduje la velocidad del carro para observarlo, pero seguí de largo antes de que me viera. No quería darle la mínima oportunidad de inventar un pretexto para invadir mi espacio. Me llamó al instante, pero dejé que el teléfono sonara como si no me importara. En la segunda llamada sí le contesté, solo para confirmarle lo que ya sabía. Todas las cerraduras habían cambiado, y con ellas, el lugar que él ocupaba en mi vida. Mi casa ya no era su refugio, ni su derecho, ni su terreno conquistado con manipulación. Sentí como la furia atravesaba el teléfono. Era una rabia que no buscaba diálogo, sino someter. Me lanzó amenazas envueltas en su prepotencia de siempre. Juró que sus abogados me hundirían donde más me dolía y que me iba a arrepentir. Yo le respondí que era muy mal hombre y que, peor aún, ahora que me estaba pidiendo pensión alimenticia, era un patán, como si fuera incapaz de trabajar por sí mismo. Después de ese intercambio venenoso, corté la llamada con un pulso acelerado. Pasaron los días hasta que llegó el sábado. Llegó como a las 8 de la mañana. El timbre sonó una y otra vez, como si quisiera derribar la puerta. Mis hijos, confundidos por la insistencia, fueron quienes lo escucharon primero. Como no tenían llave, vinieron a buscarme. Todavía somnolienta, con el corazón cansado de la misma historia repetida, les dije que si querían desayunar con su padre, podían hacerlo en su casa, que él no tenía por qué entrar y salir de nuestra casa, como si ese espacio todavía le perteneciera. La reacción de mis hijos fue un golpe que no me esperaba. Se enojaron, me gritaron, me reclamaron como si yo fuera su enemiga. Esas palabras, cargadas de la influencia de su padre, me atravesaron como agujas. Y aún así, por primera vez, no cedí. Les dije lo que llevaba meses tragándome, que si querían irse con su padre, que lo hicieran, que nadie los iba a detener. Lo que ocurrió después, no lo vas a creer. Mis hijos corrieron a su cuarto, abrieron cajones, agarraron unas maletas y metieron su ropa. Yo salí de mi habitación y me quedé en el umbral, observándolos empacar con rapidez. No lloré, no grité, solo los observaba. Gerardo me llamó al ver que no le abríamos la puerta. Le dije lo que estaba pasando y que de ahora en adelante él sería responsable de los muchachos. Noté el temblor en su voz cuando entendió que ahora él iba a tener esa responsabilidad. Me dijo que no podía llevarse a los niños porque su pareja no los quería en su casa. Era su amor por ellos puesto a prueba y fallaba como siempre. Entonces le hice ver su verdad. Si tanto los amaba, que se los llevara. Si tanto quería estar metido en mi casa por ellos, que se fueran a su casa, y que ahora me tocaría a mí irlos a ver cuando pudiera.
En menos de 5 minutos le abrí la puerta y mis hijos bajaron las escaleras cargando sus maletas. Al ver a su padre, corrieron para abrazarlo, diciéndole que se iban a ir a vivir con él porque ya no podían seguir viviendo sin su papá todo el tiempo. Gerardo, sin opciones, sin poder retroceder para no quedar en evidencia, abrió el maletero del auto y subió las cosas de los muchachos. Ellos se subieron al coche y se marcharon sin mirar atrás. Cuando el auto se alejó y mis hijos desaparecieron calle abajo, un silencio espeso se quedó flotando en mi casa. Cerré lentamente y en cuanto el seguro sonó, sentí como la fuerza que había sostenido todo mi cuerpo hasta ese momento se quebró. Lloré con una amargura que nunca había conocido. No era solo tristeza, era una mezcla de culpa, desgaste, rabia contenida y ese dolor seco que solo sienten las madres cuando su alma se desgarra en silencio. Pero en medio de ese desahogo, hubo un momento, muy pequeño pero imposible de ignorar, en el que pensé que tal vez la separación había sido por ese corte de lazos que la bruja había hecho, que tal vez formaba parte del plan, como si ese vacío fuera un efecto secundario del ritual, un efecto que yo no había calculado. Pasé el resto de ese sábado caminando sin dirección por la casa, entrando a la habitación de mis hijos, tocando sus camas todavía hundidas por sus cuerpos, oliendo el aire que aún tenía su presencia. Esa tarde, para no sentirme atrapada entre recuerdos, me fui a uno de mis negocios y me quedé ahí hasta la hora del cierre. El domingo, en cambio, el silencio de la casa se sintió más pesado. Me mantuve ahí, sentada en el comedor, sin saber si debía comer o llorar o simplemente respirar. Fue alrededor de las 4 de la tarde cuando mi hijo pequeño me llamó. Su voz sonaba extraña, como si no supiera cómo dirigirse hacia mí después de lo que había pasado. Me pidió sus mochilas y uniformes para la escuela. Un minuto después, mi ex llamó para preguntarme detalles del colegio. Le dije que me escribiera en un mensaje todo lo que necesitaban los niños, pero que él viniera por las cosas, que yo no se las iba a llevar. Cerca de las 8 volvió a aparecer en la puerta. Lo observé mientras subía las cajas que ya tenía listas, acomodadas simplemente por practicidad. La siguiente semana pasó como un hueco. No vi a mis hijos casi nada. Los extrañaba con una intensidad que quemaba. Ese tipo de dolor que uno lleva en silencio, sin poder compartirlo con nadie porque nadie podría entenderlo. Y como si no fuera suficiente, aparecieron los abogados de Gerardo, intentando intimidarme, presionarme, asustarme. Los míos respondieron rápido, no dejaron que las amenazas avanzaran. En medio de esa tormenta, regresé varias veces con la bruja. Ella me recibió siempre con ese aire seguro, como si supiera que mi vida era un tablero que ya se estaba moviendo pieza por pieza. Me hizo limpiezas, rituales, trabajos que según ella reforzaban mi protección. Me repetía que no me desesperara, que todo caería por su propio peso. Su voz era firme, como si realmente viera algo que yo aún no podía comprender. Y lo cierto es que en un par de meses comencé a verlo. Gerardo me llamó con un tono completamente distinto. Ya no había rabia ni superioridad, solo cansancio y derrota. Me dijo que quería que los niños regresaran a mi casa, que se quejaba porque ellos eran unos muchachos rebeldes, groseros con su pareja y que no obedecían. Añadió que gastaba demasiado en comida y en electricidad, que su salario no le alcanzaba, que prefería regresar a pagarme 5,000 pesos al mes y verlos únicamente los fines de semana, que quería que los recibiera de vuelta. Yo escuché todo sin sorpresa, como si yo hubiera previsto ese momento. Acepté que regresaran, pero dejé claro que esta vez no habría espacios grises. Tenía que firmar papeles con mi abogado. La pensión alimenticia sería mayor, que él no tendría acceso a mi casa bajo ninguna circunstancia, que solo podría recogerlos y entregarlos afuera. Y debía quitar todas las demandas injustas que había puesto en mi contra. Él aceptó sin cuestionar, y en ese instante, por primera vez desde que la bruja encendió aquella primera vela, sentí que algo grande, invisible y poderoso me había rodeado con un escudo
que no sabía que necesitaba. Yo había pedido un corte pequeño, una ayuda mínima, un respiro, pero el trabajo que aquella mujer terminó haciendo era de otro calibre, de otra fuerza. Y aunque entendí demasiado tarde que en asuntos espirituales nada es realmente pequeño, comprendí una verdad que nadie te dice hasta que ya estás metido hasta el cuello. El tamaño del trabajo sí importa, porque si yo no hubiera buscado algo más fuerte, más decisivo, tal vez hoy seguiría teniendo al mismo hombre entrando y saliendo de mi casa, ordenando, manipulando, reclamando y queriendo moldear mi vida como si fuera mi dueño. Cuando mis hijos regresaron, había un silencio raro en el ambiente. No sabía cómo iban a actuar, si estarían resentidos, confundidos o fríos. Pero apenas cruzaron la puerta, mis brazos se abrieron solos, como si el cuerpo reconociera antes que la mente que ellos son lo más sagrado que tengo. Llegaron con los hombros tensos, los ojos brillosos, conteniendo algo que ya no podían seguir guardando. Se acercaron despacio, pero cuando finalmente se entregaron al abrazo, lloraron como no los había visto llorar en muchísimo tiempo. En esos sollozos, en esos temblores que se deshacían en mi pecho, entendí que algo fuerte había cambiado dentro de ellos. Era como si por fin hubieran visto la vida sin filtros, la verdad revelada desde adentro del lugar donde habían querido vivir. Me abrazaron y dijeron que no querían volver a vivir con su padre, que sí lo verían los fines de semana, pero no todos, porque también querían pasar tiempo conmigo. Han pasado 6 años desde entonces. Mi relación con Gerardo hoy es cordial, adulta y en paz. Cada quien está por su lado, aunque él terminó separándose de su novia de entonces y se fue a vivir con otra mujer, una mujer que es divorciada con 3 hijos. Los dos trabajan porque la vida no perdona flojos y porque ahora le toca asumir lo que antes evadía. Yo no me he vuelto a casar. Encontré una tranquilidad profunda en mi propio espacio, en mi trabajo, en mis viajes con mis hijos y en la vida que construí con esfuerzo y disciplina. Mis hijos ya están más maduros, sacan excelentes calificaciones y le ponen corazón a cada meta. No tienen novia todavía, porque dicen, según ellos, que sus estándares son altos. Dicen que vieron las 2 caras de la moneda. Vieron lo que es una mujer trabajadora y luchona, que levantó todo con las manos, sin títulos universitarios. Y también vieron lo que puede ser la comodidad sin principios, una mujer interesada, floja y sin escrúpulos. Por eso aseguran que prefieren esperar a conocer la indicada. Siempre he pensado en el origen de todo, en aquel momento en que, desesperada, entré a la casa de la bruja buscando un corte pequeño. No sé si fue por la brujería o por la fuerza que nace cuando una mujer finalmente se cansó de ser lastimada. No sé si fueron las velas, los rituales o simplemente la vida poniendo cada cosa en su sitio después de tanta tormenta. Lo que sí sé es que hoy vivo tranquila y feliz, y sea que el trabajo de brujería me ayudó o no, mi ex marido tiene su propia vida y yo la mía. Si te ha agradado este relato, me encantaría me los dejes en los comentarios. Si me escuchas por YouTube, regálame tu like, y si me escuchas desde Spotify, califícame con 5 estrellas. Si escuchas mis historias continuamente y todavía no estás suscrito, te invito a suscribirte. Nos vemos en el próximo episodio porque aquí la brujería existe y yo te la cuento.